sabemos es la extravasación de sangre al espacio del líquido cefalorraquídeo a nivel subaracnoideo. Esto se puede dar tanto por fuga a nivel de una ruptura de un vaso arterial como de un vaso venoso, así también como volcado de una lesión primaria intraparenquimatosa. Lejos, la causa más frecuente de esto es la patología traumática, siguiéndole de cerca la ruptura de aneurismas, y ya más lejos, entre todas las demás causas, las malformaciones vasculares, angiopatía amiloide y síndrome de vasoconstricción reversible. Cuando uno estudia una hemorragia subaracnoidea, tenemos las herramientas de imágenes invasivas cerebrales habituales en la tomografía y en la resonancia. Cuando uno está estudiando un estadio agudo, esta es fácil de visualizar. La tomografía es un método excelente de gran definición, donde podemos ver que los espacios subaracnoideos se van a tornar espontáneamente hiperdensos, de forma difusa, de forma focal, eso ya lo iremos viendo a lo largo de la charla. Y en la resonancia tenemos la opción de una herramienta muy útil, que es la secuencia FLAIR. La secuencia FLAIR nos muestra el espacio subaracnoideo ocupado por un material que ya deja de perder su señal y queda brillante al no tener las mismas características que el líquido cefalorraquídeo convencional. Esto se ve claramente en esta secuencia y no tanto en las secuencias gradiente de eco como uno pensaría de forma habitual. En el estadio subagudo, ya la tomografía ahí torna menor sensibilidad porque el líquido se torna isodenso. Ya a partir del séptimo al décimo día, ya la densidad de este líquido la va perdiendo y es más difícil de ver. En las secuencias sensibles, la hemoglobina, como el gradiente de eco y la susceptibilidad magnética, la podemos llegar a ver y podemos encontrar en este estadio en particular que se llama el coágulo subaracnoideo. Esta estructura es cuando la sangre va compactándose y va perdiendo esto a medida que se va reabsorbiendo y pueden quedar estos coágulos, como en este caso que vemos aquí. El estadio crónico, ya la tomografía es más difícil, es hipodenso, esto puede pasar por un proceso dilatado y mucho más. En cambio, en la resonancia, las secuencias del gradiente de eco y de susceptibilidad magnética, podemos ver como, por ejemplo, en este caso, es una secuencia de gradiente de eco en un corte axial a nivel del cerebelo, con la protuberancia y pedúnculos cerebelosos medios, donde vemos que la superficie está como dibujada, amanalizada, hipointensa, que las folias intercerebelosas se encuentran ocupadas por este material hipointenso y esto se llama siderosis superficial. Por otro lado, también el estudio, como decía, es factible tanto por tomografía como por resonancia y la ventaja de esto obviamente está en la rapidez de la tomografía. Es un estudio que no lleva tiempo. Después obviamente está el tema de la disponibilidad y costo, que es bastante menor en la tomografía que en la resonancia, pero sabemos que el tema de la velocidad de adquisición es una gran ventaja de la tomografía respecto a la resonancia. Este caso, por ejemplo, que tenemos acá es un corte de tomografía y un corte de resonancia en FLAIR del mismo paciente, donde podemos ver este caso de hemorragia subaracnoidea difusa, donde tenemos sangre a nivel perimesencefálico, donde tenemos unas externas ilianas de forma bilateral, y uno puede interpretar que esto es una ruptura de aneurisma. Acá podemos ver que los espacios subaracnoideos se encuentran ocupados por un material hiperintenso y con volcado ventricular. También podemos ver hallazgos bastante más sutiles en la secuencia FLAIR, como podemos ver en este surco central, un material espontáneamente hiperintenso, o en este a nivel parieto-occipital, donde podemos ver temporo-occipital, el fallido temporo-occipital, donde podemos ver este material espontáneamente hiperintenso. Lo que tenemos que tener es cierto resguardo con esta secuencia. Esta secuencia es muy interesante, es muy buena, muy sensible a esto, pero acá tenemos, por ejemplo, este par de imágenes de FLAIR, este T1 con contraste, este FLAIR y este FLAIR, donde tenemos que de estos juegos de imágenes, uno es normal y otros dos son patológicos. Podemos afinar un poco la vista y mirar y ver que no todos los surcos son exactamente hipointensos como deberían. Entonces vamos a tratar de ayudarlos y podemos ver que este estudio es un estudio normal, donde todos los surcos son hipointensos, el líquido se suprimió, por lo cual no lo vemos.
Y en cambio en este podemos ver que acá a nivel occipital bilateral hay imágenes hiperintensas, que acá en este surco hay imágenes hiperintensas, en este otro también, acá también, acá también. Este es un estudio realizado bajo anestesia. Cuando en un estudio con anestesia o simplemente con una caña de oxígeno se aporta mayor concentración de oxígeno, esto genera una alteración en la señal del líquido cefalorraquídeo que produce esta símil ocupación, así que hay que tenerlo en cuenta cuando uno está evaluando el estudio. Y este otro caso, como dice, es una meningitis, donde podemos ver que en la secuencia T1 postcontraste existe real selectomeningio difuso, y acá podemos ver que los espacios subaracnoideos se encuentran ocupados, y en este caso no tiene que ver el oxígeno, sino que tiene que ver al igual o similar a lo que uno ve con la sangre. Acá el líquido está ocupado por un material proteico, por ende esta señal elevada. Así que estos dos hallazgos hay que tenerlos en cuenta cuando uno va a evaluar no todo lo brillante de sangre. La hemorragia subaracnoidea traumática, esta es la causa más frecuente, característicamente en general es una causa de hemorragia más focalizada, y se dice que aproximadamente la totalidad de los traumas del cráneo de moderado a severo van a tener algún hallazgo hemorrágico subaracnoideo. Los síntomas van a depender de la totalidad del evento, de si tiene lesión de trauma directo, si tiene lesiones indirectas. Eso va a depender de la cuantía del trauma. Y ojo que puede haber también vasoespasmo de la misma forma que lo hay en otro tipo de sangrado. Acá, por ejemplo, podemos ver en esta tomografía donde hay una gran tumefacción de partes blandas de este lado izquierdo. En el lado derecho podemos ver que por contragolpe hay surcos ocupados, ¿sí?, con material hemorrágico. Acá, por ejemplo, podemos obtener también un caso que tuvimos hace poco en la Fundación Favaloro con un paciente añoso con un severo traumatismo de cráneo, el cual tuvo compromiso del sensorio sostenido, y en esta imagen de tomografía claramente podemos entender el porqué. Y tenemos una gran variedad de hallazgos, donde tenemos un hematoma epidural con su característica de imagen en lente biconvexa, donde tenemos la fractura asociada a ese hematoma epidural, nivel occipital, que eran 2 trazos, donde tenemos un gran foco de contusión hemorrágica por contragolpe, donde tenemos un hematoma subdural también por contragolpe, y vemos los focos de hemorragia subaracnoidea de forma, en este caso, bastante difusa, a pesar de ser traumática. Este fue un trauma de cráneo muy severo. En cambio, con la hemorragia subaracnoidea aneurismática, esta es una causa bastante frecuente, con una clínica característica de la cefalea en estallido, ¿sí?, con o sin deterioro del sensorio, con o sin presencia de crisis comicial. Sabemos que la tomografía en los primeros 3 días tiene una sensibilidad de casi el 100%, la secuencia de FLAR en resonancia lo mismo, pero acá les dejo un ejemplo de un algoritmo que da la Sociedad Española de Neurología. Acá tienen la cita en la revista Neurología de dicha sociedad, donde podemos ver un buen algoritmo bastante rápido y conciso para cómo manejarnos. Si yo tengo un paciente que tiene una sospecha de hemorragia subaracnoidea, le hago una tomografía y ahí defino tiene o no tiene sangre. Si tiene sangre, necesito ver los vasos. Si defino que tiene un aneurisma, ya se toma la conducta, si es quirúrgica, si es endovascular, o se verá de acuerdo a las características. Pero tengo sangrado, tengo causa con el aneurisma roto y lo tengo que ir a tratar. Ahora, si le hago la tomografía, tenía sangre, le hago la tomografía, no tiene aneurisma, tengo que seguir progresando con resonancia y, llegado el caso, angiografía digital. Ahora, ¿qué pasa cuando no tengo sangre? Tengo una sospecha clara desde la clínica, pero la tomografía no tiene sangre. Bueno, ahí está en primer paso la punción lumbar. Si es positiva, seguirá su camino para evaluar los vasos. Y si es negativa, hay que seguir buscando otras causas de cefalea en estallido. La hemorragia subaracnoidea se la gradúa tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista de las imágenes. Y esta cita del libro de Osborne, les dejo la clasificación de Fisher modificada, que esta es la que usamos en este último tiempo para
evaluar el riesgo de vasoespasmo posterior al hallazgo de la hemorragia. O sea, la escala de Fisher no es diagnóstica de hemorragia. La hemorragia ya la hicimos el diagnóstico. Lo que queremos ver con esta escala es qué riesgo tiene de hacer vasoespasmo a posterior. En este gráfico podemos ver que tenemos a la escala de Fisher tradicional y a la escala de Fisher modificada. Son básicamente similares. Me dedico a la modificada, donde tengo el grado 1, que es 1 milímetro de espesor de volumen sanguíneo, sin volcado ventricular. El grado 2 es también menor a 1 milímetro de sangrado, pero con volcado ventricular. El grado 3 es mayor a 1 milímetro, difuso, pero no tiene volcado ventricular. Y el grado 4 es el de mayor a 1 milímetro y con volcado tanto ventricular como al parénquima encefálico. Fíjense cómo aumenta la chance de hacer vasoespasmo a medida que avanzamos en las categorías. Obviamente para el estudio no cabe duda que el gol estándar es la angiografía digital con nuestros angiógrafos 3D rotacionales que pueden generar este tipo de reconstrucciones. Piensen que el volumen, el mínimo espesor de corte de una tomografía es de 0,5 y acá llegamos a una definición de 0,1, con lo cual eso nos genera este tipo de calidad de reconstrucciones, ¿sí? Aún así, la tomografía es muy útil, nos puede servir para tener este tipo de calidad de reconstrucciones con o sin volumen óseo asociado, y en este último tiempo este tipo de secuencias que son las cinematic rendering, que hacen una reconstrucción realística, se las denomina, que algunas empresas tienen en su soft, se los puede incluir, y en este caso el ingeniero Mariano Casiaro en la Fundación Favaloro generaba con un soft propio este tipo de reconstrucciones donde podemos ver esta fenestra en el tronco basilar y el aneurisma proveniente del mismo. Con respecto al manejo, si yo tengo un sangrado diagnosticado por imágenes, si le hago alguna técnica angiográfica, sea tomografía, sea reso, sea angiografía digital, y no encuentro el aneurisma, ¿qué chances tengo yo cuando repito un estudio? Bueno, esto aumenta aproximadamente un 4% más de pacientes aparecen con el diagnóstico, y esto tiene que ver con aneurismas pequeños, aneurismas en localizaciones poco frecuentes y con espasmodización de la dilatación aneurismática. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo ya las causas más raras de hemorragia subaracnoidea? Que son las hemorragias de la convexidad no traumáticas. Tengo un paciente que tiene un cuadro de cefalea, le hago un estudio, tiene un sangrado focal de la convexidad y no tuvo antecedente de trauma, no tiene una coagulopatía. Acá les dejo un cuadro donde podemos tener una guía de cómo estudiarlos, y todos para llegar a este tipo de diagnósticos: la angiopatía amiloide, el síndrome de vasoconstricción reversible, la trombosis venosa cortical, no de un gran seno, sino cortical, y aún así, entre un 15 y un 30% siguen manteniendo una etiología desconocida. La angiopatía amiloide, se sabe, es una enfermedad por depósito de beta-amiloide a nivel de la pared de los vasos en la tónica media de la adventicia, y esto va generando que esos vasos sean mucho más frágiles, se rompan y encontremos microhemorragias, hematomas viejos, hematomas más subagudos, siderosis superficiales. Es un hallazgo característico de una angiopatía amiloide, hay que tenerlo en cuenta, particularmente cuando son hallazgos. Este es un diagnóstico a tenerlo presente. Tengo un paciente con una cefalea en trueno, que tuvo algo de déficit motor durante esa cefalea, y yo encuentro esta tomografía con este surco ocupado, este también, y el resto normal. Le hago un estudio por vasos y veo que esta representación de vasos periféricos es una y esta es otra, bastante más pobre, coincidente con el lado del sangrado. Y cuando le hago el estudio control, ya descartados otras patologías, no había trauma, no había aneurisma, no había coagulopatía, me encuentro en el control que los vasos se han normalizado
esto no es más que un síndrome de vasoconstricción reversible. Si bien la manifestación más frecuente suele ser la isquemia, no hay que perder del screening diagnóstico esta patología que puede dar hemorragia subaracnoidea focal. Otra causa son estas, cuando yo tengo, por ejemplo, en la secuencia gradiente D con un solo surco ocupado, como en estas, y ver que en otras secuencias puedo sumar. Acá hay una imagen tubular espontáneamente hiperintensa, acá lo mismo, acá se pierde en la secuencia de postcontraste y vemos que hay una trombosis cortical. Una trombosis venosa cortical hay que tenerla en cuenta como el diagnóstico diferencial. En este artículo se habla de secuencias dinámicas que ayudarían con un poco más de sensibilidad y nos facilitaría el diagnóstico de este tipo de patología. Por ejemplo, esta paciente con una mujer con cefalea, con trastornos en el fondo de ojo, y tengo esta secuencia de tomografía sin contraste y esta secuencia de tomografía post-contraste, donde encuentro un surco ocupado, y no solo eso, sino que encuentro esta estructura tubular, y cuando voy a la secuencia post-contraste tiene una pérdida de relleno. Esta no era más que un caso de una trombosis venosa cortical. Acá les quiero hablar de una serie de secuencias muy interesantes que son las denominadas secuencias de sangre negra, que son las que se utilizan para el estudio de la pared vascular. Esta técnica está muy desarrollada para el estudio de vasculitis, para el estudio de placa ateromatosa y para los aneurismas. Es una secuencia muy prometedora. Yo tengo una secuencia de sangre negra sin contraste, donde veo esta dilatación vascular, y post contraste veo que esta dilatación tiene realce de su pared, tiene este aneurisma que era el que esperábamos, y lo que sucedió a posteriori es este sangrado. El realce de la pared es un marcador más como índice de factibilidad de ruptura de aneurisma. Lo mismo cuando tengo esto, donde yo tengo un sangrado y tengo 1 y 2 dilataciones aneurismáticas. ¿Y cuál es la causa de esa dilatación aneurismática? Acá tengo uno, acá tengo el otro. ¿Y cuál fue el que se rompió? Acá las paredes parecen bastante regulares, no parecen irregulares, que sería uno de los marcadores. No parecería tener bleps en la pared, que son estas dilataciones focales. Y cuando le hago la secuencia de sangre negra pre y post contraste, encuentro que uno de ellos realza, entonces ese fue el culpable del sangrado. Esta secuencia es muy interesante. Ya para resumir y terminar esta charla, tengan en cuenta ciertas cosas. La distribución de las imágenes nos ayuda a plantear el diagnóstico. Si yo tengo esto es traumático, es focal. Si yo tengo esto difuso, seguramente es aneurismático. Y si yo tengo esta, seguramente es otra de las causas. La distribución es fundamental. Obviamente la angiografía digital sigue siendo el estándar, pero la angiotomografía sirve y de mucha utilidad para el estudio tanto de screening de dilataciones aneurismáticas como de hallazgo de causa de hemorragia subaracnoidea, y tengan en cuenta esta secuencia de estudio de pared vascular, que sus resultados son más que interesantes tanto para evaluar el riesgo de ruptura como si ante una patología de múltiples dilataciones cuál fue la culpable. Les dejo este tema para pensar, que es el tema del riesgo de isquemia cerebral retrasada y el vasoespasmo, que dado el tiempo no voy a abordar, pero es muy interesante. Todo esto es para que eso no pase. Y ya les agradezco su atención.